se podría llamar las familias secundarias. Entonces vamos a hablar de ellas y vamos a ver que hay muchos apellidos también muy famosos. La familia McDonald's, uno piensa obviamente, lo primero que le pasa por la cabeza es la cadena de comidas rápidas McDonald's. Que sí, es esa, y que está vinculada al satanismo desde hace muchísimos años. Y hay varios libros escritos sobre esta gente. Y en uno, que en realidad busca disipar la creencia sobre esto, que se llama Satan Wants You, de hecho se informó de que el dueño de McDonald's, Ray Kroc, estaba financiando a la iglesia de Satanás, la de la Bay. Este Ray Kroc pasó un tiempo con las Elite y fue miembro de Bohemian Grove. No hay ninguna duda de que la empresa McDonald's tiene una conexión con los Illuminati porque el gobierno de Estados Unidos le ha dado $40 millones en dinero público a McDonald's para ayudarlos a construir restaurantes en países extranjeros. En realidad es toda una tapadera. Pero bueno, en 1991 el total de establecimientos McDonald's, los restaurantes, solamente en 3 países europeos, en los más importantes, digamos, era en Gran Bretaña, en Francia y en Alemania, era de 959 restaurantes en el año 91. Eso como muestra, ¿no? Hace poco cerraron en Rusia 800 y pico de sucursales. Bueno, a pesar de los millones de dólares que Estados Unidos le dio a la empresa McDonald's, el dinero no parece estar directamente relacionado con la familia McDonald's, porque la familia McDonald's, Richard y Maurice McDonald's, conocidos como Dick y Mac, que construyeron los restaurantes en 1937, después fueron comprados por Ray Kroc, alrededor de 1954. Cuando Ray Kroc compró McDonald's, ya tenía un negocio exitoso. Los hermanos vivían en San Bernardino, tenían 11 restaurantes y habían ganado alrededor de $100.000 en un año y bueno, obviamente que estaban muy contentos. McDonald's había diseñado los arcos dorados, creó el concepto de comida rápida, vendió tiendas en franquicia y ellos estaban muy satisfechos con su negocio, no querían expandirse. Y bueno, finalmente se lo vendieron a Ray Kroc. Esto fue después de comprarlo, en el 54 lo compró y en el 55 formó el sistema McDonald's, que es el que todos conocemos, es el sistema que tienen de trabajo. Para comprar estos restaurantes, Ray Kroc había pedido dinero prestado. Y la verdad es que, bueno, trabajó mucho para que se convirtiera en lo que es hoy en día. Estaba como obsesionado Ray Kroc en llevar a la marca McDonald's algo realmente grande. Quería crear realmente algo muy exitoso y algo internacional. Y ahí nos encontramos con James Collins, de la familia que ya hablamos, presidente de Collins Food International, que es el mayor franquiciado de Kentucky's Fried Chicken en el mundo. Y habló de lo que le pasó, digamos, cuando trabajó para McDonald's en 1952. Y él contaba lo siguiente, decía, era como estar en una fraternidad y cada uno de nosotros ha sido parte de McDonald's en San Bernardino. Al copiarlos, después de que los chicos, es decir, los hermanos McDonald's, nos dieran un recorrido por sus restaurantes. Todas nuestras lecciones las aprendimos de los hermanos McDonald, recuerda Collins. Los McDonald's daban lecciones gratuitas sobre sus técnicas y experiencias, mientras que Collins empezó a recibir $100 al día para capacitar a la gente sobre los conceptos que había compartido McDonald's.
Glenn Bell, que fundó Taco Bell, patrocinó el restaurante principal de McDonald's en San Bernardino y comenzó su negocio con ideas de McDonald's. El primer año Collins imitó a McDonald's con su restaurante de comida rápida, Collins justamente, y ganó unos $80,000. Los hermanos McDonald's se unieron a la élite local de San Bernardino, California, junto con familias ricas como Guthrie, Stater y Harris. San Bernardino es un cuartel general importante para los Illuminati y los centros satánicos porque hay muchos miles de practicantes de magia negra en el área. Y Springmeier es quien cuenta que varias personas que se salieron de los Illuminati que le contaron que la familia McDonald's tenía a algunos de sus miembros dentro de este grupo, dentro de los Illuminati. Y cuando uno quiere indagar en la historia de la familia McDonald's, claro, es muy fácil en el sentido de que sabemos que es escocés, por el Mac adelante, y que era un clan escocés muy importante y que formaba parte del druidismo también. Y todavía hoy en día hay un contingente grande y poderoso de la familia McDonald's que está vinculado a religiones misteriosas y tiene familiares que son parte de los Illuminati. Si bien hay otra rama que no tiene nada que ver con esto, que son cristianos y que son normales, digamos, como en todas las familias que vimos, ¿no? Hay ramas y ramas, y tenemos la rama oscura, que es la que analizamos. Bueno, como se sabe, cada uno de los clanes escoceses tenía un área de Escocia bajo su control. McDonald's controlaba las islas y las zonas costeras de la costa oeste de Escocia. Cuando los caballeros templarios huyeron de la persecución para escapar de las diversas flotas británicas, navegaron por una ruta que los llevó al oeste de Escocia. Durante la época del rey Felipe IV de Francia, McDonald's participó en el transporte de los caballeros templarios, justamente. Y sabemos que los templarios habían adoptado prácticas un tanto satánicas a lo largo de los siglos. Además, se habían transformado en el sistema bancario de Europa, bueno, los grandes terratenientes también de Europa. Y entonces los McDonald's estaban dispuestos a ayudar a los caballeros templarios a escapar de esta persecución que había comenzado en Francia. Y justamente era la parte del clan McDonald que, eran, digamos que paganos. Y los caballeros templarios no fueron los únicos banqueros internacionales que se mudaron al norte. Más tarde, durante los siglos XV, XVI y XVII, las familias de banqueros satánicos trasladaron sus operaciones del sur de Europa a Amberes y después a Ámsterdam, como vimos, que ya se sabe esa ruta. Y muchas de estas familias también surgen de Escocia, como lo vimos en los anteriores videos. Bueno, muchos de los templarios apoyaron a Bruce, el rey de Escocia, que la mayoría lo conoce por el tema de la película de Braveheart. Cuando los ingleses invadieron Escocia, fueron derrotados por Bruce y en la batalla llamada Bannockburn, y Escocia estuvo libre de Inglaterra durante los siguientes 289 años. Los templarios lucharon con Bruce en esa batalla bajo el mando de Angus Ock MacDonald, que era el gran terrateniente escocés y amigo de Bruce, y quien cuidaba de los templarios, digamos, quien le daba protección. Los templarios llevaron sus tesoros, sus fuerzas militares a Escocia y al clan McDonald's. Muchos de estos caballeros templarios fueron a Orkney Island, pero algunos permanecieron en Escocia y se hicieron prominentes en el mundo del ocultismo. Los descendientes de estos caballeros todavía guardan algunas reliquias ocultas importantes, y una de estas familias era la familia Sinclair, que está dentro de la masonería, los Illuminati, que más tarde aparece dentro de lo que es el Priorato de Sion, y tienen una empresa más que importante, la Sinclair Oil and Gas, en Tulsa. Y justamente el vicepresidente de Sinclair Oil and Gas fue Marshall McDonald,
que era un masón, que se casó con una miembro de la familia Collins. Esto estamos hablando de la década del 60, o sea, ya saltamos de la Edad Media a la década del 60 y siguen mezclados entre sí, los Sinclair, los McDonalds y los Collins. Bueno, y justamente donde está la empresa, en Tulsa, que como ya vimos está totalmente controlada por los Illuminati y es un lugar donde hay cosas bastante oscuras. Bueno, uno de los sistemas de logia establecidos por los Illuminati sabemos que fue el Club Jacobino, originalmente conocido como Club Bretón. Y los miembros jacobinos obtuvieron financiación de los Illuminati y fueron uno de los principales cómplices de la Revolución Francesa. Y también jugaron un papel importante en la historia de Estados Unidos y la Revolución Americana. Los jacobinos tenían como líderes a varios aristócratas que también eran satanistas y eran parte de este círculo. También tenían una logia en Roma. Y uno de los jacobinos escoceses fue Florian MacDonald, que salvó la vida del príncipe Carlos Eduardo. Etienne Jacques Joseph Alexander MacDonald fue un masón número 33 y también un oficial que luchó del lado de la Revolución Francesa y alcanzó el grado de mariscal en el ejército francés. Y en 1805 se convirtió en director general de la Gran Logia de Francia. Bueno, después hay otros McDonald's importantes. Tenemos a Ramsay MacDonald, que fue primer ministro británico durante la década del 20, que estaba a favor de trabajar con la Rusia comunista, por ejemplo. Era miembro de la Sociedad Fabiana, que sabemos que son socialistas. Después está Alexander MacDonald, que fue presidente de la Standard Oil. Alonzo Lowe MacDonald, que fue marín de los Estados Unidos, miembro del CFR, Illuminati, vivió en Londres, Zúrich, París, fue jefe de gabinete de la Casa Blanca. Después tenemos a Angus MacDonald, que tenía una empresa ferroviaria, caballero de Malta, miembro del Bohemian Club. Después está David George MacDonald, que hizo investigaciones médicas y psicológicas, incluida la investigación encubierta para la Unidad de Investigación Neuropsiquiátrica de San Diego, para la Marina de los Estados Unidos. Donald MacDonald, miembro del comité directivo de Bilderberg, ministro de Defensa de Canadá, miembro de la Comisión Trilateral, del Instituto Canadiense de Asuntos Internacionales, que es como el CFR, pero canadiense, director de la DuPont de Canadá, de la McDonnell Douglas Corporation. Después está Christopher McDonald, que es miembro del Bohemian Group, al igual que Edmund McDonald. Frank Bethune McDonald, que es científico de la NASA, estuvo involucrado en el envío de Pioneer, la 10 y 11, a Júpiter. George McDonald y Graham McDonald, los dos miembros del Bohemian Group. Gordon MacDonald, que fue un astrofísico que escribió que las oscilaciones eléctricas mejoradas en la atmósfera terrestre podían usarse para dañar el cerebro humano. Harold MacDonald, ocultista de alto rango, que inició muchos grupos satánicos cabalistas como la Otto, la Golden Dawn, todas esas que vimos. Otro miembro de la Bohemian Group fue Ian Bruce MacDonald. Después está James McDonald, asesinado por la CIA después de descubrir su participación en los avistamientos de los ovnis, y él se acercó al grupo de asuntos espaciales externos de la ONU sobre los ovnis y después apareció suicidado. Así que ahí tenemos algo también raro. Jeffrey McDonald era un médico, pero asesinaron a toda su familia en un culto satánico de Alinea. Después está Sir John MacDonald, primer ministro de Canadá, masón, caballero de la Orden de Bath, caballero templario, miembro del Arco Real de Lafayette. Todo, por supuesto, se llevó a primer ministro. Después tenemos a John Bartholomew MacDonald, que construyó el sistema subterráneo de Nueva York. Y cuando murió se cortó la electricidad en todo el sistema subterráneo. Y él construyó los túneles de Vanderbilt en Nueva York. Después tenemos a John Cecil MacDonald,
masón grado 32, nacionalista republicano, que fue miembro de la Corte de los Estados Unidos. Después está John Galwin MacDonald, ejecutivo de la industria petrolera. Bueno, están por todos lados. Hay otro, Lovat McDonald's, que trabajó en la PIDUE, es decir, estaba metido en la PIDUE con el tema del contrabando de armas secretas. Linda McDonald, que fue víctima de la programación monarca de Cameron, del que mató el elefante, aquel que vimos cómo había matado al elefante. Bueno, todos miembros de logias, de grupos de este tipo, agentes de la CIA. Hay una editorial, McDonald, de libros de ocultismo en el Reino Unido. Hay muchos escritores de libros sobre el ocultismo. Muchísimos. Sería hacer una lista interminable. Y hay un dato curioso para los que les gusta la historia, que dicen que los McDonald's descienden del rey Somerled. El rey Somerled ayudó a expulsar a los vikingos de Escocia. El hijo del rey Somerled fue Ranald, y Ranald llamó a su hijo Donald. El nieto luego se convirtió en Argus More MacDonald, porque Mac significa hijo de. Bueno, el nieto de Argus se casó con Mac Rory y se convirtió en el señor de las islas. Los McDonald's eran los jefes de esa zona, y las familias que buscaban su protección a veces tomaban el nombre de ellos. Así que podemos pensar que algunos de los linajes de los caballeros templarios acabaran de una forma o de otra con el nombre MacDonald, porque estaban bajo su protección. El poderoso MacDonald de Glencoe vivió en Glencoe hasta la masacre del gobierno inglés de 1692 contra los simpatizantes de Francis Stuart. Francis Stuart fue el gran maestro de los pactos de brujería en esa zona de Escocia, y los McDonald's eran sus partidarios. Hoy en día algunos poderosos Stuart pertenecen a los Illuminati y algunos son amigos de los Rockefeller. Por lo menos un Stuart se casó con un Rockefeller. Después hay otros Stuart que son dueños de una serie de teatros en California, que tienen túneles secretos que conducen a unos jardines de infancia para que, bueno, los niños puedan ser llevados por los túneles precisamente. Bueno, después otro Stuart estuvo dentro de lo que fue la construcción de Salt Lake City por los mormones. Bueno, metidos en todos, en la Pilgrim Society. Bueno, familia escocesa, los Stuart, así como los Cameron, Campbell, Douglas, Hamilton, Montgomery. Bueno, muchos no eran ni siquiera originales de Escocia, algunos vinieron de Países Bajos, otros vinieron de Francia, emigraron luego a Escocia alrededor del siglo XII, y bueno, y ahí empieza toda la historia. Sabemos que toda esa zona de Ámsterdam, es decir, Holanda, Bélgica, en especial la parte de Flandes, era un centro bancario para banqueros internacionales. Así que de ahí viene todo. Holanda y la BOC, y vamos viendo, ¿no?, todas esas cuestiones. Ya hoy por hoy incluso es un apellido común porque hay muchísimos, pero resulta que estos muchísimos están metidos por todos lados, son como pulpos. Hay gobernadores, miembros de la policía, todos en altos cargos, ¿no?, por supuesto. Bueno, diferentes empresas, se los menciona mucho con el proyecto Monarca. Por ejemplo, la empresa Permindex, de la que hablamos con el tema de Kennedy, fue también creado por Louis Mortimer Bloomfield, que trabajaba con los McDonald's en todo lo que es el círculo Illuminati. Miembros de la OSS, de la contrainteligencia del FBI,
Es decir, están además tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, así que están por todos lados. Y algunos tienen título nobiliario, son varones, algunos son banqueros, otros son líderes militares, otros de inteligencia. Y los más famosos que son los creadores de la cadena de comidas rápidas de hamburguesas. Si bien después lo vendieron, pero ellos crearon eso, que era como una fraternidad, justamente como contó Collins. Así que bueno, esa fue una de las ramas de las familias, digamos, complementarias, porque pareciera que no son tan importantes como las otras, pero la verdad es que tienen lo suyo. Y yo diría que están al nivel de las otras, solo que como el número tiene que ser 13, entonces algunas van a quedar fuera de esa lista y se las considera complementarias. Pero creo que no es en función de si son más importantes o menos importantes, sino en que había que hacer un ranking y cortarlo en el número 13, por lo que significa el número. Así que, bueno, esos fueron los McDonald's dentro de lo que se considera las familias complementarias. Pero no termina acá. Nos queda todavía por ver un linaje muy particular.